Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura, programa auspiciado por la librería El Corzo Blanco, que está ubicada en la calle Guanteros en el municipio de Envigado. Aquí puedes encontrar todos los títulos que leemos y compartimos en esta franja, cuyo fin es incentivar pues la curiosidad por la lectura, los libros y los autores y mantener viva la tradición. Hoy me doy el gusto, digamos, de hablar de uno de mis autores favoritos, es Giovanni Papini, de un libro de ensayos que tiene por nombre Descubrimientos Espirituales, que es una serie de ensayos muy finos con la óptica del bibliotecólogo italiano, ¿cierto? Del niño terrible de las letras italianas. Bueno, la aparición de Papini en la literatura europea no es un hecho accidental, como tampoco lo es su conversión al cristianismo. Papini es uno de los escritores que inauguraron la demolición del siglo XIX, junto con Chesterton y otros. Papini emprende esa tarea ética, además de esclarecer cada una de las ideas sobre las cuales reposaba el edificio de la civilización occidental de su pensamiento, ¿verdad? Lo podemos imaginar encerrado en su casa con la ceguera que lo tiene aislado desde hace decenios en su oficina de estudioso. Papini no ha vivido sino para sus libros, inclinado sobre su gran caligrafía para que sus ojos débiles pudieran ver los rostros de su pensamiento. Ha escrito más de 50 libros entre ensayos, monografías de santos, de poetas y de pintores, poemas, cuentos traducidos a casi todos los idiomas de la tierra. La visión intelectual de Giovanni Papini es la de un cristiano moderno, y en este ensayo, que comienza hablando del primer hombre, de Adán, se extiende en su pensamiento sobre la visión de los hechos y sus personajes, ¿cierto? Dice en este primer ensayo que es necesario recordar que Dios ha perdonado también a Adán. Este primer ensayo es sobre Adán, ¿cierto? Y Dios retrajo a Adán o lo perdonó de su pecado, dice en Sabiduría 10, versículo 2. Y también Cristo lo trajo del limbo en el que estaba para conducirlo junto a los otros patriarcas en el paraíso. La Iglesia en efecto conmemora a Adán y Eva a la par del resto de los santos el 19 de diciembre, 6 días antes del nacimiento del niño Jesús. Dante, hablando de Adán, lo vio en uno de sus cielos más altos del paraíso. Adán, que en hebreo significa rojo, es identificado a menudo con la tierra roja, es decir, la arcilla, Adama, con la cual Dios modeló su cuerpo, pero Papini dice que se puede referir también al rojo de la sangre. Recuerden ustedes la sentencia que dictó Dios a Noé: la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, en Génesis 9, versículo 4. La sangre es entonces sinónimo de vida, y verter la sangre significa perder la vida, ¿verdad? Su primogénito Caín fue el primer derramador de sangre, y la tierra abrió su boca para chuparla, para chupar la sangre de Abel, que fue la primera víctima y que anunció casi la verdad definitiva, que dice que el sacrificio y la expiación por medio de la sangre parece ser la ley de las relaciones humanas en el mundo. Entonces, el nombre originario de Adán es la primera profecía de la redención, es decir, la sangre que se vierte, con su sentido que es un sacrificio, además, ritual. Adán no conoció padre ni madre. Adán conoció a la mujer como esposa y a la vez como hija, porque sale de su costado. Entonces Adán pudo conocer todo amor menos el amor materno, el amor filial, ¿cierto? Se puede decir además que Adán fue el más feliz de los hombres porque conoció cara a cara a Dios, y a la vez el más infeliz porque fue el único en descender súbitamente
del paraíso, la conciencia del pecado, en una catábasis. Dice Dante que no hay mayor dolor que recordar en la miseria el tiempo feliz. Eso que constantemente nos dice que todo tiempo pasado fue mejor, de ahí viene ese sentimiento de nostalgia de todos los paraísos que vamos perdiendo durante la vida, ¿verdad? Dice Papini que el pecado de Adán fue la desobediencia, que es una forma de la soberbia. Su culpa fue la de haber amado a Eva más que a Dios mismo, de haber amado a la criatura más que al Creador, ¿verdad? Culpa gravísima y funesta, presente en muchas religiones, pero que tiene por origen un impulso de amor, ¿cierto? Entonces, si Adán, como enseña la teología, poseía una ciencia infusa, es decir, inspirada por Dios, de origen sobrenatural, debió poseer también el conocimiento del futuro. Y semejante visión fue ciertamente la de su propio pecado. Cuando se unió por primera vez con Eva, por ejemplo, debió de tener el presentimiento de las consecuencias de su acto, ¿verdad? Que fue en primer lugar la eterna monotonía de los nacimientos y de las muertes, ¿cierto? De las culpas, de las desgracias que constituirían durante milenios hasta nuestros días la historia del género humano, engendrado por él. Entonces Adán asume esa responsabilidad terrible, no vuelve a decir una palabra en la Biblia por obediencia al mandato del Creador, porque en ese camino él ve también una zona de luz que es la redención. Y aunque el pecado de Adán fue, digámoslo, producto de querer ser más semejante a Dios y a su perfección, otro paralelo aún se puede hallar entre Adán y Dios. Adán vio a su primogénito matar al más inocente de sus hijos, Abel, y Dios vio a sus hijos terrestres matar a su divino unigénito que se había hecho en la carne hermano. Entonces, si el hombre fue creado similar a Dios, ¿no debería haber en Dios, se pregunta Papini, una sombra, una mancha del hombre? Bueno, la primera de las mujeres, Eva, también es hija del hombre, ¿cierto? La serpiente tentó a Eva y le dijo que comiendo del fruto podría asemejarse a Dios y abriría los ojos, y en efecto, Eva abre los ojos, pero lo que ve es su propia desnudez, la vergüenza de estar desnuda y de la caída en la desobediencia. Otro castigo le infligió Dios a Eva, estar, digamos, condenada a servir al hombre. Dios le dice que Adán se enseñoreará de ti. Dios la había creado para que fuera la compañera del hombre, es decir, su igual, pero luego de la caída, de ahora en adelante será su esclava, su sierva. Entonces, el cristianismo para San Pablo es la integración de la ley humana por medio de la gracia que hace a todos los hombres hermanos, pero debemos buscar una más perfecta libertad en aquella ley nueva, divina, más que santa, que es el amor, ¿cierto? San Pablo sembró una desconfianza que luego los romanos también sintieron por los sofistas griegos, y una desconfianza inspirada más por un asunto cívico que místico. Entonces los romanos hicieron a menudo lo que Platón solo había deseado: expulsaron a los filósofos de su república. Miremos, por ejemplo, señalándolos de envenenadores de la unidad y de la sanidad moral del pueblo en el año 173 a.C. y fueron expulsados de Roma los epicúreos en el 161 a.C., los filósofos y los retóricos en el año 165 a.C., el Senado desterró a los famosos diputados de la filosofía helenista, acusados de seducir y turbar la mente de los romanos. Y entonces aquí se hace el enlace con otro ensayo muy bello que Papini dice que
que la grande poesía nace como un coloquio entre hombres y dioses, entre un coro que es el pueblo entero interpretado por un cantor sagrado y un Dios que responde por boca del cantor mismo que lo interroga. Cierto, hay una comunicación directa con Dios a partir del Renacimiento, pero hacia el año 1000 a.C., dice Papini, comienza el primer diálogo humano y sobrehumano. Los más antiguos signos de los Vedas son contemporáneos de los primeros salmos de Israel. Miremos el paralelo que hace. Las palabras de los cantores de himnos son magia, ni negra ni blanca, sino de oro, que tienden puente de amor entre la angustia de los efímeros y la paternidad del único. Los poetas surgen poco a poco, dice Papini. Esta vez, digámoslo, es el mismo tiempo en que Rómulo dibuja los caminos y las murallas de Roma. En Judea se oyen los primeros vaticinios de Isaías y se recitan en Grecia los primeros cantos de Homero. Este fue el momento en que Dios le habló a los hombres, digámoslo. Pero hay algo aún, un detalle más, y es que el Hijo de Dios crucificado, enunciado por Isaías, correspondía al hombre de los errores, que es el Odiseo de Homero, que también desciende como Cristo al reino de los muertos y que resiste la tentación del pecado y que luego retorna a su patria como liberador, así como en las profecías de Isaías. Es notable la intervención divina, ¿cierto? Y unas pocas generaciones más tarde, en la mitad del siglo V, aparecen Esquilo con su Prometeo y también la tragedia de Job. Y en ambas tragedias el hombre y Dios están enfrentados, pero el hombre no es más el suplicante del medioevo que busca refugio bajo las alas de Dios, sino el hombre alzado contra Dios, transformado en su juez y casi en su adversario. Ahí vemos a Prometeo y a Job. Que es otro paralelo que establece Papini, es que 60 años antes de la pasión de Cristo, un poeta romano, Virgilio, el Virgen, canta por divina inspiración el primer canto cristiano que anuncia el nacimiento del Hijo de la Virgen. Él mismo acaso no comprende plenamente los versos que un Dios le ha dictado y que comprenderán más tarde solamente los pastores de Belén y los reyes de Oriente. Pero Virgilio no es solo el profeta de la cuarta égloga, dice Papini, sino que resucita y prepara la poesía de la esperanza y de la piedad. Una poesía que es divina no solamente por la música que tiene en sí misma, sino también por la intención espiritual. La Eneida fue antes que la Divina Comedia un poema santo, sacro, su héroe llegado de las costas de Asia como Pablo. La poesía después de esa revolución queda tan convulsionada que calla por muchos siglos. Si Virgilio fue el poeta vidente del Cristo que había de venir, San Juan fue el poeta testigo del Cristo muerto y resurrecto, ¿cierto? La historia podía desde entonces ser contada hasta su fin. El poema del Apocalipsis es la respuesta victoriosa al inquieto peregrinar de Ulises y de Eneas a Ilión. Y solo durante 13 siglos Virgilio y San Juan esperaron un heredero de estatura similar que fuera digno de reencender una y otra luz. Nació en la ribera del Arnón en 1265 y fue escrito en el fuego. Nace el divino Dante. En otro ensayo titulado Dos nuevos poemas de Dante, Papini sostiene que la Divina Comedia no está completa, sino que es la primera parte de un tríptico de poemas, y que la prematura muerte de Dante, cuando solo contaba con 56 años, le impidió componer, mas no concebir los otros dos. Dice Papini que Dante no era como algunos desdeñosos exégetas piensan un cabalista, sino como si ha dicho más bien con más justicia, un numerista o un pitagórico fiel a la antigua tradición
de Pitágoras que nada tiene de común con la cábala que es posterior, ¿cierto? Pensaba que el universo de hecho está fundado sobre el número que mide todas las cosas, inclusive el canto del poeta, la métrica, por ejemplo. Dante ponía en primer término, de acuerdo con la religión y las filosofías de todos los tiempos, el ritmo ternario, es decir, la obra de la Trinidad, que se manifiesta oculta, digamos, en las tríadas, en los números místicos, que es la ley y la llave de la sustancia y la apariencia del cosmos, además. Todos aquellos que han profundizado en la obra de Dante conocen las innumerables pruebas de esa fe suya. Dice Papini que entonces este poema debió haber tenido una continuación con otros dos poemas cuando el poeta llega a la cima, a la contemplación de la divinidad, pero dice Papini que llega vivo aún en carne y hueso, perdón, como un visitante, no como un victorioso. Entonces dice Papini que desde allí deberá descender a la tierra entre sus compañeros mortales y cumplir otro viaje bastante aún más largo, que deberá, digamos, comparecer a la hora de la muerte, al gran día y posteriormente al juicio, y que entonces ahí estará, digamos, el retorno al mundo humano y el posterior descenso a los infiernos. Entonces dice que a esta tragedia del juicio debió haber seguido el tercer y último poema que habría comprendido la gigantesca trilogía, la nueva, digamos, parte de esa trilogía que estaría destinada a manifestar las cosas últimas y supremas, que tendría en su primer canto la convocatoria de los ángeles y la apertura de los sepulcros y el juicio final. Entonces dice Papini que con razón el hombre declaraba ya después en el siglo XVII XVIII no tener necesidad de Dios, y ya en el siglo XIX intentará matar a Dios con Nietzsche, que ve prevenir todo esto, y en el XX ya hay un sinsentido total, tan así que los artistas crean el surrealismo, por ejemplo. Entonces, en otro ensayo, Papini dice que había tenido entre sus manos el cráneo de Pico de la Mirándola, y analiza ese cráneo y nos cuenta que el joven prodigio, que apenas a los 23 años, en 1400 y pico, publicaba sus 400 tesis. Papini, como buen italiano, exalta los valores del Renacimiento con su sentimiento patriótico y asegura que fue la época de máximo esplendor de la humanidad, a través de la ciencia y el arte, para el encuentro con Dios, para su enlace con Dios a través de Miguel Ángel y otros, y ya no como en la Edad Media, que critica justo por dejar al hombre y tener un teocentrismo en todo el sentido de la palabra. Entonces habla de los héroes del Renacimiento, y todo el mundo reconoce que los dos gigantes máximos del Renacimiento son Leonardo y Miguel Ángel, ambos florentinos, habiendo vivido ambos gran parte de la vida fuera de la patria, ambos sin mujer, ambos melancólicos y perseguidos por las desventuras, ambos al servicio de burgueses. Su tratado de la pintura fue publicado hasta 1651, un montón de años después de su muerte, 100 y pico de años. Leonardo pensó transportar edificios, fundar nuevas ciudades, desviar ríos, crear nuevos cursos de agua, volar a la par de las águilas, y casi que ninguno de estos, digamos, sueños pudo transformarse en realidad. La misma suerte le tocó a Miguel Ángel, que no pudo ejecutar los 12 apóstoles para el Duomo de Florencia, ni las 15 estatuas prometidas a Siena, en sus obras para la fachada en San Lorenzo, ni para
el Palazzo Vecchio, ni el mausoleo de Julio II, ni siquiera sus estudios de anatomía de los que nos habla Condidi se preservaron en el tiempo, ¿cierto? Por mucho tiempo se ocultaba sus rimas, pero bueno, luego de esto, en este libro de los descubrimientos espirituales, Papini tiene un ensayo muy interesante sobre los Medici, la gran familia burguesa florentina que establece todo un imperio por más de 3 siglos y que empezaron siendo simplemente cambistas dedicados al arte del cambio, que fueron una familia muy criticada a través de los siglos, pero que para Papini representan los mecenas más importantes para el arte del 480 y que fundan muchos de los valores del pueblo italiano. Luego en el ensayo La locura de Erasmo dice que el Renacimiento surge y termina bajo el signo de la locura, que en Italia comienza con Poliziano, que muere de un acceso de frenesí, y termina con el delirante Tasso, perseguido y perseguidor. En la literatura europea se abre con La nave de los locos de Sebastián Brandt de 1494 y El Orlando furioso de Ariosto de 1516, y se cierra con los héroes máximos de la locura informada, digamos, un Hamlet, un Don Quijote. De hecho, Papini tiene un ensayo sobre el Quijote en el que intenta demostrar que Don Quijote era un simulador de locura. Más adelante diremos unas palabras sobre esto. Dice Papini que el ensayo de Erasmo sobre la locura no es ingenioso ni original, que más bien se parece a la danza macabra, la danza de los muertos, ya que todos los hombres iguales ante la muerte, a la par todos los hombres iguales ante la locura, ¿verdad? La vida humana huye como un sueño, la razón humana se desvanece en la locura. Son títeres enloquecidos que se transformarán en cadáveres. Entonces Papini se está despachando contra el elogio de la locura de Erasmo, porque dice que él lo que quiere es criticar a los otros. Es decir, si usted hace esto está loco, si usted hace esto está loco, algo como lo que después haría la psicología, ¿cierto? Entonces, en el último ensayo, me encanta Papini porque eso es mordaz, sin censura, y a la yugular se despacha contra Sartre, que dice que es el adefesio total y un aprovechado del tiempo para hacerse famoso. Dice que escoge 2 cosas que le permitirán, primero, parecer un sabio, o sea, un listo ante los snobs, y que fue el existencialismo, una doctrina ligera para esos tiempos de vencidos, de guerras, y otro sistema que le permita captar público. En ese momento era el comunismo. Entonces desliga, dice Papini, desliga el existencialismo de su, digamos, parte espiritual y trascendente que habían postulado otros anteriormente, nada más y nada menos que un Dostoyevsky, por ejemplo. Entonces dice Papini que Sartre aprovecha el sistema para, con los comunistas, quitarle su raíz profunda al existencialismo, y lo deja vacío prácticamente, porque dice Papini algo muy propio, y es que si le quitas al existencialismo su trascendencia, pues no va a quedar nada, va a quedar un sinsentido, un nihilismo, más bien un ateísmo, dice él en su famoso ensayo, pues hablando ya de Sartre. El existencialismo es un humanismo, ¿cierto? Entonces, bueno, no, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado. Acá está el libro por si lo desean adquirir. Nos vemos en otra nueva emisión, o me propongo hacer otros programas de literatura. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.